Estás a punto de comenzar una aventura hacia el mundo interno de la mente y el espíritu. Podría ser el viaje más importante en la conciencia que hayas hecho. Ha de ser edificante. Se supone que sea un reto. También puedes encontrarlo inquietante. Si tienes una creencia fija acerca de la realidad de la vida, un conjunto de convicciones hecho a la medida, quizás quieras regresarte porque todo punto de vista que tengas será cuestionado. Tu mundo será convulsionado en todo sentido. Mas al final, si continúas hasta que te pongas al día, obtendrás una nueva perspectiva acerca de la vida que te guiará a una nueva experiencia en el vivir. Se ha dicho que el inicio de la comprensión espiritual es una comprensión correcta del Uno, designado como Todopoderoso. Pero en un mundo de tan amplia diversidad, ¿cómo podemos entender la unidad? ¿Cómo podemos descubrir al Uno sin caer en una dualidad que implica dos? Hay muchas definiciones de Dios, pero ninguna es tan profunda como esta. Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. No es una imagen que pueda dibujarse. De hecho, debes evitar la tendencia de visualizar un ser antropomórfico. ¿Una esfera cuyo centro está en todas partes? Imposible. Pero espera, si el centro está en todas partes, debe estar donde yo estoy. ¿Podría esto ser el significado de la omnipresencia? ¿Un punto de vida y luz presente en todas partes, como cada expresión individualizada? Si esto es cierto, entonces yo soy el centro de Dios. Es un pensamiento audaz con un tono sacrílego. Y sin embargo, ¿puede un centro geográfico estar situado en un universo dinámico y en expansión? Cada punto en esta esfera, la cual es Dios, es, consecuentemente, el avance del fluir infinito de la vida. ¿Qué es el Uno a quien llamamos Dios? No es alguien allá, en alguna parte, rigiendo el universo como un propietario ausente. Es el Uno, el todo de las cosas, la totalidad de lo cual y en lo cual soy único. No importa lo que pueda pensar que soy, últimamente soy expresión del fluir del Uno. Soy único y diferente en la superficie. No puede haber otro ser como yo. Sin embargo, no tengo existencia fuera del todo. Mi singularidad no puede ser separada del todo que Dios es. Los griegos decían, conócete a ti mismo. Puedo conocer al Uno cuando me conozco a mí mismo como el vivir del Uno. Mas solo puedo conocerme realmente a mí mismo cuando sé que estoy en el fluir de la vida. Examinemos las actitudes que prevalecen acerca de esto que llamamos vida. Hay dos puntos de vista básicos. 1. Venimos al mundo como criaturas vacías que avanzan en la vida para ser llenados. Para nosotros la vida en cualquier momento es la suma de lo que nos ha sucedido y de lo que hemos podido acumular en sabiduría, experiencia o cosas. 2. Venimos al mundo como almas vivientes con un potencial infinito para ser descubierto y liberado, porque la vida se vive de lo interno a lo externo. El primer punto de vista ha predominado a través del tiempo. Cada persona ha sentido en algún grado su condicionamiento porque es la sabiduría del mundo. De manera sutil pero cierta, hemos sido entrenados a pensar que la vida es una obtención de experiencia. Como los monjes budistas, se nos da el equivalente al recipiente de limosna con el cual ir por el mundo para buscar los regalos de Dios, de parte de nuestros padres, de nuestras escuelas, de nuestra religión y de nuestro trabajo. No importa lo que anhelemos o deseemos, invariablemente mendigamos allá afuera por satisfacción. Pablo parecía saber un poco más. En Timoteo
Escribe: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Soren Kierkegaard, fundador del existencialismo, fue influenciado fuertemente por su visión del fluir interno. Él habla de un árabe en el desierto que de repente descubre un manantial en su tienda, el cual proveía un fluir de agua abundante y constante. Y él dice que nosotros tenemos los mismos sentimientos de seguridad y bienestar cuando, después de años de vivir desde lo externo, pensando que la felicidad proviene de allá afuera, finalmente nos dirigimos a lo interno y descubrimos la fuente interna. Probablemente es cierto que la mayoría de las personas tratan de vivir de lo externo a lo interno. Para ellas la vida está determinada casi totalmente por lo que les sucede o lo que sucede a su alrededor. Pregúntales: ¿cómo estás? Y dudarán en responderte antes de consultar las noticias del día, la actividad bursátil, la predicción del tiempo o chequear de qué humor están sus familiares o sus compañeros de trabajo. Sus vidas están casi totalmente dirigidas hacia lo externo y se encuentran en el dilema de adaptarse al mundo externo o de pasar la vida oponiéndole resistencia. La gran verdad enseñada por los místicos de todos los tiempos es: la vida se vive de lo interno a lo externo. Esto significa que todo el universo está concentrado en el punto donde estás. Todavía más, eres el universo expresándose como tú. Eres su empresa viviente y te respalda por siempre con todos sus recursos. Mas la plenitud de este apoyo universal surge por medio de ti, y no solamente a ti. El conocimiento más profundo que puedas obtener es que toda tu existencia fluye inexorablemente desde un proceso universal, el cual siempre es de lo interno a lo externo. Cuán difundida y asentada es la creencia de que estamos siempre en competencia con las personas y en conflicto con el mundo a nuestro alrededor. Nuestros temores, nuestros resentimientos, nuestra ira y hasta nuestro dolor suceden porque sentimos que la inestabilidad de la vida en el mundo es una amenaza para nuestra existencia. Jesús dio la respuesta: el reino de Dios está entre vosotros. Este es un concepto absolutamente sorprendente. Desafortunadamente, pocos han comprendido su implicación, viéndolo como un pago diferido en el recipiente de las limosnas. ¿Qué es este reino místico? Es el foco del universo sobre la humanidad y el fluir del universo en la humanidad. Esto es aclarado inequívocamente cuando Jesús dijo: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En otras palabras, hay un anhelo en el corazón del universo que fluye en todo lo creado y lo perfecciona. Esta es la base de toda curación, éxito y logro. El reino interno es el plano de la toda potencialidad, toda sustancia, toda vida, todo amor y toda paz. Jesús dijo: no os angustiéis por vuestra vida, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. En otras palabras, ve con el fluir y recibirás todo lo que deseas o necesitas. Este no es un concepto nuevo en lo absoluto. No era nuevo en el tiempo de Jesús. En el siglo V a.C., Heráclito, un filósofo griego, enseñaba que todo fluye, nada permanece. Y un siglo antes, en la China, Lao Tse enseñaba que el espíritu humano tiene su fuente en el manantial divino, al cual debe permitírsele fluir libremente por medio del ser humano. Él creía que cualquiera que fluyera como la vida fluye, ha resuelto el enigma de la existencia humana y no necesita otro poder. Él sentía que cualquiera que bloquee el fluir de la acción creativa es malo y todo lo que fluye con el universo es saludable. Este concepto del fluir es el que destaca a Emerson como el ensayista de más influencia en Estados Unidos.
Los académicos nunca supieron qué hacer con él. A Emerson no puede tildársele de religionista ni filósofo, así que se le denomina trascendentalista. Pero, como quiera que se le califique, no puede ser ignorado. A continuación, una buena razón. Existe un principio que es la base de las cosas, el cual toda lengua desea decir y toda acción llevar a cabo. Una presencia sencilla, callada, no descrita e indescriptible, que mora pacíficamente en nosotros. Nuestro Señor legítimo. No tenemos que hacer sino permitir que haga, ni trabajar sino que se trabaje en nosotros. Y para este homenaje hay un consentimiento de todos los seres humanos, considerados y justos de todas las edades y condiciones. A este sentimiento pertenecen aumentos de poder grandes y súbitos. Un día debemos tratar con el ser real, esencias con esencias. Emerson no pudo entender por qué hacemos de la vida un problema frustrando el fluir del bien. Él dijo, nuestra vida podría ser mucho más fácil y sencilla de lo que la hacemos. El mundo podría ser un lugar más feliz del que es. No hay necesidad de luchas ni desesperación, ni del llanto ni del crujir de dientes. Creamos nuestros propios demonios, interferimos con la naturaleza. Un hombre que se sentó en su escritorio deprimido una noche, después de recibir una nota de cesantía de la compañía, para la que había trabajado más de 20 años, reflexionaba con desesperación sobre la dificultad de conseguir otro trabajo a su edad, la tarea imposible de vivir con su salario y la impresión de sentir que no era necesario, que no era útil, que estaba acabado. Él notó una araña en el escritorio y la apartó inconscientemente. De repente miraba con asombro cómo la criatura diminuta tejió automáticamente un hilo para soportar su peso y se balanceó con gracia hasta el piso. Él comenzó a pensar, si esta criatura diminuta puede estar en el fluir de un recurso misterioso y tratar de manera tan creativa con sus crisis, entonces, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? La respuesta vino de manera dramática. Él debió haberse salido de su fluir natural de otra manera, no hubiera tenido que enfrentar esta situación. El hecho de que estaba tan perturbado probaba que eso era cierto. El sincronizarse en conciencia con el fluir, comprendiendo que su bien no viene a él sino por medio de él, no le devolvió el trabajo, mas lo hizo avanzar inexorablemente hacia algo mejor. Con una nueva conciencia del fluir y con los procesos de la mente y el cuerpo sincronizados con el fluir, el hombre experimentó seguridad y creatividad nuevas. Siempre había anhelado la oportunidad de escribir, y ahora tenía esa oportunidad, y lo hizo. No se convirtió en un Hemingway, pero escribió y vendió mucho de lo que escribió. Y junto con el ingreso monetario de su retiro, se las arregló para lograr una seguridad económica que nunca había tenido. Todo gracias a que ahora estaba consciente y gozosamente en el fluir. Esta idea del fluir de la vida desde lo interno no es fácil de comprender, ya que la mayoría de nuestra sabiduría y experiencia, reflejos del mundo a nuestro alrededor, parece contradecirla. Emerson dice que debemos olvidar la sabiduría del mundo, permanecer en los circuitos divinos y al hacerlo abrir la puerta por lo cual la afluencia del cielo y la tierra fluyen a nosotros. Él nos sugiere que sacrifiquemos la sabiduría acumulativa de la ciencia. Él se refiere a esos factores limitativos. David Sarnoff, en el comienzo de los 50, llamó a sus investigadores y les ordenó que produjeran un proceso de cinta de video en blanco y negro y color compatible. Los hombres estaban estupefactos con la audacia de tal tarea imposible. Al salir del salón se oyó decir a uno de ellos en voz baja, «Debe ser maravilloso tener una imaginación no restringida por el conocimiento de los hechos». Sin embargo, ellos pusieron a un lado su gran sabiduría
y la televisión que ves hoy en día ha evolucionado gracias a su creatividad. Hemos sido engañados a creer que acumular la sabiduría del mundo nos hace sabios, cuando realmente quizá solo nos llene de prejuicios. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres del pensamiento de vivir a merced del mundo externo, libres para permitir que Dios sea Dios en nosotros y libres para estar en el fluir de la vida, luz y sustancia del universo. Es importante notar que Jesús no dijo: conocerán acerca de la verdad. El conocimiento acerca de la verdad puede ser simplemente más sabiduría mundana. Él dijo específicamente: conoceréis la verdad. Con el peligro de parecer arrogante, podríamos decir que sabemos mucho acerca de la verdad. Sin embargo, cuando enfrentamos un reto, todo eso se vuelve exceso de equipaje. Al estar cara a cara con la vida y solo con uno mismo, lo único que nos queda es lo que sabemos. Esto no es un repertorio de palabras o frases que podemos traer rápidamente a la mente, sino una fe sencilla que nos guía a aquietarnos y saber que estamos en el fluir. Un punto que hay que tener claro al comenzar cualquier estudio de la verdad es este: la verdad no es palabras, afirmaciones, libros o enseñanzas. La verdad es un fluir universal que solo puede ser atrapado vagamente en la red de la conciencia humana. La teología, bien sea tradicional o metafísica, tiende a cristalizar la verdad y así obstruye el fluir. Es como pensar que un puño vacío contiene algo y que un dedo que señala es el objeto al cual apunta. Si señalamos a la luna, hemos perdido la idea. Las palabras de verdad, aún las grandes expresiones de eruditos, simplemente señalan a la realidad del universo. Un universo que solo puede ser experimentado de manera personal, como un fluir dentro de nosotros. La verdad está en nosotros, no se eleva de las cosas externas, sin importar lo que creas. Hay un centro íntimo en todos nosotros, donde la verdad mora en plenitud, y a su alrededor, pared a pared, la carne torpe la encierra, esta percepción perfecta, clara, que es la verdad. Una red carnal desconcertante y corruptora, la encierra y convierte todo en error, y saber consiste más bien en abrir una salida, por la cual el esplendor aprisionado pueda escapar, que en abrir una entrada para que entre una luz que se supone está afuera. Emmett Fox habla de la vida es conciencia. Es un buen concepto que ayuda a muchas personas a cambiar su manera de pensar y de vivir. Sin embargo, esa frase contiene mucho más de lo que uno puede discernir de ella. Conciencia no es solamente lo que pensamos conscientemente, también es la acumulación de pensamientos profundos en la mente subconsciente, y tiene que ver con la relación que tenemos con la totalidad de la mente divina y con el grado con el que la hemos reclamado. Conciencia no es solo lo que hemos metido en nuestras mentes, también es el grado en que hemos descubierto y liberado nuestro esplendor aprisionado, para estar en el fluir. Esta distinción sutil se vuelve dramática cuando nos damos cuenta de que no importa el nivel de conciencia en el que nos encontremos, en un momento dado, siempre hay más en el interior. La totalidad de Dios está en el interior. Podemos estar en la conciencia de la enfermedad o de la escasez, de la falta de armonía o de la injusticia, y sin embargo, aquí mismo donde estamos, podemos aquietarnos y reconocer la unidad con el proceso creativo, y de su interior brotarían ríos de agua viva. Estamos tan cerca de este fluir sanador como nuestro consentimiento, a permitir que éste se desarrolle.
Si seguimos la verdad a medias de que somos lo que hemos puesto en nuestras mentes, seremos engañados y consideraremos la educación partiendo de la base de un recipiente de limosna, llenando la mente de aprendizaje. Antes solíamos decir, en broma pero con convicción, llénalas y amontónalas, las cabezas de los niños están vacías. La educación, llevada a cabo fuera de la conciencia del fluir, es una perversión del proceso creativo. Sócrates se refirió a la educación como extraer la sabiduría de la mente del niño para colocarla donde él pudiera examinarla y utilizarla, ya que era suya desde el principio. Y Carlyle se refiere al genio como la expresión externa del alma inspirada de un ser humano. Él insiste en que esta alma inspirada existe potencialmente en cada persona, que es comparativamente independiente de la educación o el entrenamiento y que aguarda la inspiración que llamamos genio. En la actualidad es trágico no presentarle al niño la idea y el proceso de la mente superconsciente para guiarlo a experimentar el fluir de la fuerza universal interna. La nueva era que casi está aquí necesita personas que hayan estado preparadas adecuadamente en el entrenamiento del alma. Permitir que el fluir del poder universal dirija la mente consciente es imperativo si queremos desarrollar plenamente la capacidad de nuestro potencial. La misma verdad a medias de que somos lo que hemos puesto en nuestra cabeza, en nuestra mente, lleva a muchas personas a utilizar la técnica popular de programar la mente, con patrones mentales de salud y éxito. Ahora es cierto que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero esto no quiere decir que tenemos paz solamente al poner pensamientos de paz en la mente. La programación de la mente tiende a asumir que solo podemos ser saludables si alimentamos pensamientos de salud. Esta es una negación de la fuerza sanadora natural de la vida. Podría llevar hacia la suposición sin base de la responsabilidad del bienestar del cuerpo. Trabajar constantemente y ansiosamente por el bienestar del corazón, el estómago, los ojos, etc., puede hacer que nos convirtamos en metafísicos hipocondríacos. Es mucho mejor tener presente, como dijo Lao Tse, que todo lo que fluye con el universo es saludable. Ante cualquier tipo de desorden, lo que necesitamos es estar en el fluir, soltar el esplendor aprisionado de la verdad interna, en vez de tratar de hacer una entrada para una luz que se supone que esté afuera. Se le da mucho énfasis al arte de la demostración. Esto es bueno porque gracias al conocimiento de cómo trabaja la ley espiritual, podemos alcanzar un nuevo nivel de salud y éxito. Sin embargo, si no edificamos la conciencia de nuestra fuente en el fluir universal de la vida, meramente estamos tratando de forzar la ley para lograr el bien que deseamos. En realidad, no hay manera de que podamos hacer que la ley divina trabaje para nosotros ni para nadie. Podemos influenciar la gravedad para que trabaje para nosotros o para que el sol brille para nosotros. ¿Podemos? Todo lo que necesitamos hacer es tener una buena relación con ellos. La llamada ley de la curación es simplemente el fluir eterno de la vida presente, en el todo, hasta en la enfermedad. La ley del éxito es simplemente el fluir de ideas y creatividad que pueden convertir el fracaso en productividad y la escasez en abundancia. No hacemos que la ley funcione por medio de la oración o tratamiento. La ley divina funciona siempre, aun cuando podamos frustrar su fluir con nuestras actitudes y acciones. Por medio de lo que Teilhard de Chardin llama la impugnable totalidad del universo, donde quiera que estés y cualquiera que pueda ser la necesidad, Dios está contigo. Todo el universo te respalda a un grado igual a la dimensión de la necesidad. Todos los poderes del cielo y de la tierra están contigo, trabajando de tu lado, en el lado de la salud, de la justicia, del logro. Ella, Wheeler Wilcox, capta esta gran idea en sus líneas. Aquello que el espíritu en ascenso puede lograr,
lo conocen todas las fuerzas grandiosas y creativas. Ellas ayudarán y fortalecerán como la luz eleva la bellota a la altura del olmo. No tienes sino que proponértelo y presto, la totalidad del gran universo de Dios fortificará tu alma. No necesitas hacer una demostración, y de hecho no puedes. No tiene objeto tratar de hacer que la ley divina funcione para ti, porque la ley es un fluir inexorable. Siempre estás en este fluir, de la misma manera como estás siempre en la fuerza de gravedad y ella en ti. Puedes, y lo haces a menudo, apartarte de la conciencia del fluir, mas lo que se necesita hacer es eliminar aquello que interfiera con el fluir natural del bien desde tu interior. Aparta tus pensamientos de la tensión y el esfuerzo. Deja ir y permite que el fluir de la vida se desarrolle. En uno de los aforismos de Patanjali encontramos revelada esta gran verdad. Así como el remover de la tierra por parte de un granjero que abre una zanja, abre un canal para que el agua fluya a sus cosechas, así el remover obstáculos por parte del estudiante abre un canal para que la energía cósmica fluya a su ser. Esto no niega la idea del pensamiento positivo. Somos criaturas pensantes, y esto es tan cierto hoy en día como cuando Salomón lo dijo. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Sin embargo, necesitamos una comprensión más clara del papel que desempeña el pensamiento en la conciencia. El pensamiento en sí mismo no crea, lo que hace es o colocarnos conscientemente en el fluir universal o frustrar su fluir. Si pensamos en la enfermedad o en la escasez, no las manufacturamos. Cuando el pensamiento no está sincronizado con el fluir de la vida, entonces, tal como todo lo que se separa de su fuente, surge la necesidad. En el mismo sentido, si pensamos en la salud y la abundancia, no las estamos creando. No hay manera de que el ser humano pueda crear salud. Es un fluir o florecimiento de la vida divina. Cuando la mente permanece en el pensamiento divino de la salud perfecta, estamos sincronizados con el fluir de la vida. Cuando pensamos en la abundancia, estamos sincronizados con su fluir. Ni creamos ni comenzamos, ni detenemos el fluir. Simplemente lo aceptamos, dando nuestro consentimiento a su fluir natural. Esto es lo que la presencia de Dios es realmente. La vida de Dios presente en nosotros como un fluir inexorable. Y es también lo que es la oración, el tipo de pensamiento que está sincronizado con el fluir. Normalmente se piensa que la oración es algo que dices o haces a Dios, o que es el proceso de decir afirmaciones o mantener frases de la verdad en la mente. Es mucho más. La oración es como levantar los ojos por encima de las limitaciones que resultan de la obstrucción del fluir, a una conciencia de la presencia sempiterna del fluir trascendente. Cuando la bandera señala hacia el norte, no es que esté haciendo que el viento sople hacia el norte, sencillamente informa que el viento está soplando hacia el norte. De la misma manera, cuando hablamos palabras de verdad en oración, no cambiamos a Dios, ni despertamos la ley divina. La oración no es poner las cosas en la mente, sino liberar poder que yace en la mente. Es la experiencia más elevada de vivir, de lo interno a lo externo. Jesús instó a que en oración entráramos a la habitación y cerráramos la puerta. Aquí no hay nadie a quien impresionar con oraciones elaboradas, porque como Él dice, Dios sabe lo que tenemos en mente, aún antes de que lo expresemos en palabras. De aquí que no hay necesidad de la repetición vana, ni de afirmaciones, ni frases de oración. Una afirmación de verdad no está destinada a hacer que algo sea cierto. Es un medio efectivo
de sincronizar nuestra conciencia con el fluir de la vida. Al saber esto, no hay necesidad ni de fervor ni de voluntad humana. Pronunciamos la frase de verdad como una pluma que la brisa se lleva, porque es simplemente nuestro consentimiento, nuestra manera de decir sí al fluir, lo cual es el placer del Padre en nosotros y para nosotros.